alumnos de gastronomía se suman este año, así que verdaderamente muy rica la distinta extracción de cada estudiante. Hola, profe. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Según mis cuentas, por la cantidad de alumnos en el aula virtual, tendríamos que ser cerca de 50, 48 por ahí. Así A mí que, todavía no me cargan la materia en el aula virtual. Me bien, pasaron en las chicas, pero es algo que tengo que reclamar. Me falta justo esta materia que me suban. bien. Porque casualmente ayer empezaron bueno, no, el material está disponible desde la semana pasada, que si no hubiera sido feriado el jueves, hubiéramos tenido la primera clase ahí. Y yo recién por la plataforma a todos les mandé un recordatorio. Así que bueno, vamos a esperarlo unos minutitos y si no empezamos con los puntuales. Yo les cuento que las clases van a ser siempre grabadas y después subidas a la plataforma para aquellos casos o situaciones que no puedan conectarse en ese momento o quieran volver a ver algún tema para repasar para alguna evaluación y demás. Así que van a tener el material disponible. No sé quién de ustedes se anima a que lo nombre también coadministrador para ayudarme a admitir alumnos cuando ya hayamos empezado la clase. No sé si tienen ejercicio en ser el co-host en el Zoom o en el Meet. ¿Alguna se anima? Miren que lo he hecho este verano ¿Directamente aparece para admitirlo? para Lo hago, admitir. ¿no hay? Bueno, Bueno, sí, póngame, Mayra, no hay problema. ahí te nombro a vos. No, en realidad, cuando yo lo alcanzo a verlo, no. Convertir en coanfitrión, ahí está. Gracias, Mayra. Bueno, ahí sí se va llenando el aula. Hola Carmen, hola Lara. Yo les pido que en la medida de lo posible van a haber espacios donde yo esté presentando el tema, pero espacios donde dejo de compartir porque se van a dar cuenta que es una materia donde van a surgir muchas preguntas, es bueno escuchar las distintas opiniones, entonces ahí les pido en lo posible que abran sus cámaras, que como que es muy feo para el docente dar la clase a las pantallitas apagadas, así que, bueno, les cuento un poquito quién soy, algunos me conocen ya, pero por qué estoy acá dándoles ética y bioética a aquellos alumnos que en su momento les di biología, y a los que no me conocen, porque estoy justamente al frente de estas cátedras. Yo les cuento que me empecé a formar en la bioética hace ya muchos años y desde el año pasado estoy haciendo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Medicina y Ciencias Médicas, la maestría en bioética. Ya el año pasado tuvimos 5 materias que las hemos cursado y aprobado, y este año vamos a volver al cursado, pero presencial. Así que, con suerte, en el año 2023 estaríamos recibiéndonos de magíster y presentando la tesina. Pero bueno, lo más importante es que antes de la maestría igualmente me estuve capacitando en el tema y empecé con esta cátedra con unos alumnos de la Universidad Massa que se llaman ciclos de complementación curricular para licenciaturas en salud. Ahí tengo alumnos de todo el país, literalmente de Jujuy a Tierra del Fuego,
El lunes empiezan, cada año son más alumnos, este año van a ser 420 alumnos, que es una tamaña responsabilidad, y ellos son técnicos en hemoterapia, instrumentación quirúrgica, anatomía patológica, anestesiología y radiología. Bueno, y ahora en las carreras de grado empecé con terapia ocupacional, donde la materia recibe el nombre de ética profesional, pero es la misma materia que reciben las otras carreras con el nombre de ética y bioética. Ya van a ver, porque este nombre viene por los contenidos que va a abordar. Y este año, por primera vez, estoy dando en farmacia en este semestre, en el semestre que viene, bioquímica y nutrición, y se han sumado los alumnos que hacen el ciclo para ser licenciados en gastronomía, así que bienvenidos también, chicos, a esta materia. Así que para ubicarlos un poquito de qué se trata, permítanme que les comparta mi presentación. A ver, ahí me están viendo, ¿no es cierto? Ahí la están viendo todos. Bien. Como verán, he puesto los 3 nombres que recibe la materia según sean las carreras que están abajo. Ética y bioética para farmacia, ética profesional para terapia ocupacional y ética para gastronomía. Y para aquellos que no me conocían, mi nombre es Gabriela Giornelli, yo soy farmacéutica y bueno, tengo un posgrado en docencia y en gestión universitaria, pero como les digo, hoy en día soy estudiante como ustedes en el área de la bioética. ¿De qué se trata la materia? Fíjense, esta materia, si la tuviera que cursar con los técnicos que empiezan el lunes, estos técnicos que les dije que son muchos y de todo el país, la hicimos en un módulo de 8 semanas. Para adecuarla al semestre universitario, tuvimos que hacer un formato de 15 semanas. Entonces, esos mismos contenidos se van a dar con mucho más tiempo y más espacio para que ustedes hagan la reflexión de los mismos. Entonces vamos a empezar arriba, dice Introducción a la Bioética, es la clase de hoy. Luego vamos a estar durante 3 semanas en lo que se llama bioética a lo largo de la vida. Vamos a empezar por la bioética al inicio de la vida, eso nos va a llevar 2 clases, porque en la primera clase vamos a hablar, vamos a refrescar un poquito cómo se inicia la vida para poder hablar de la bioética en los inicios, y vamos a hablar de las técnicas que hoy permiten a parejas que antes no podían lograr un embarazo, lograr ser padres, que son las técnicas de reproducción asistida y de la eugenesia. En la segunda clase vamos a hablar del aborto y vamos a hablar de la clonación. Y en la tercera clase, la bioética hacia el final de la vida, y vamos a hablar un poco de la eutanasia, pero también de los cuidados paliativos. Al cabo de esas 3 semanas, sumadas a esta semana que estamos cursando, de silenciarlos para que no haya interferencia. Al cabo entonces, como les decía, de 4 semanas, ahí van a tener la primera evaluación integradora, sería la parte de bioética, quedaría ya abarcada. Discúlpenme que ahora que me doy cuenta no estamos grabando, ya me pongo a grabar. Profe, ¿está pasando las diapositivas? Sí, ¿no se ve el pasaje de diapositivas? No, solamente se ve la primera. Ah, bien. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perdón. Bueno, ahí la agrando un poquito. Les decía, esta semana vemos una introducción a la bioética. Durante 3 semanas, bioética a lo largo de la vida, con esto de 2 semanas para el inicio de la vida y una para el final de la vida. Ahí hacemos un corte con la primera evaluación integradora
para dedicarnos la otra parte de la materia a lo que es ética propiamente dicho. Entonces, en una clase vamos a hablar de ética, que muchos le tienen un poco la idea de, tiene un parentesco muy grande con la filosofía, pero la vamos a tratar de ver desde una perspectiva que no sea amigable, que realmente nos demos cuenta que hablar de ética es hablar de la vida misma, y luego vamos a hablar de la ética del cuidado. Para pasar a la ética en la investigación, que eso puede ser muy importante en sus carreras cuando tengan, en el caso de terapia ocupacional y gastronomía, que hacer sus tesinas, y en el caso de farmacia, cuando se trate de las posibilidades de hacer investigación en terreno en el área de la farmacia. Ahí vamos a hablar de los comités de ética, empezando por los comités de bioética y de ética, y contándoles un poquito de qué se trata el comité de ética que tiene la universidad. Ética profesional, que nos atraviesa en cualquier profesión, sea de la salud o sea de cualquier tipo, cuáles son los códigos con que se debe manejar un profesional para afrontar su trabajo desde una postura ética. Y vamos a terminar con deberes y derechos del paciente. Ese sería el recorrido que vamos a hacer a lo largo del semestre. No es una materia promocional, por lo tanto, ¿cómo la van a regularizar? Bueno, la van a regularizar aprobando las dos evaluaciones integradoras, como les decía, una después de ver la parte de bioética y la otra después de ver la parte de ética. Ambas tienen un recuperatorio. Tienen que semanalmente, yo les propongo un cuestionario de tipo opción múltiple, cortito, pero sobre el tema de la semana. Ese sería un poco el práctico de la semana. También los invito semanalmente a participar en los foros, y ocasionalmente, por ejemplo, vamos a tener actividades como proponer una película, que a lo mejor se les va a dar un tiempo para debatirla en la clase siguiente, construir un glosario, es decir que semanalmente yo les voy a ir marcando en el aula virtual cuáles son los recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a la guía de estudio, al PowerPoint que utilizamos en la clase, si hay algún video, y cuáles son las actividades, de manera que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer a lo largo de esa semana. En estas primeras 2 semanas yo suelo ser un poco más laxa en los tiempos, pero después, para que ustedes un poco le tomen el ritmo a la materia, lo que yo pretendo es que yo abro las actividades un día lunes, y en el transcurso de esa semana ustedes tienen que hacer las actividades. Si bien la clase sobre el material la van a tener el día jueves, lo ideal sería que hayan podido dar una leída al tema de la clase. ¿Cómo es el examen de la materia? El examen final en realidad es un trabajo final. Yo le llamo por las siglas TFI, Trabajo Final Integrador. Y es una actividad donde ustedes me van a mostrar que han podido integrar todos los contenidos de la materia, y es un trabajo que está pautado. O sea, ustedes no es que no tengan de alguna manera una orientación para realizarlo, sino que yo les doy unas pautas para realizarlo. Se las suelo dar en la semana de mesas de examen de mayo, para que algunos más organizados empiezan a recabar el material, pero después tienen tiempo para presentarlo en los distintos llamados del calendario académico de la universidad. Muchos alcanzan a tener el trabajo integrador listo para la última semana del semestre, porque nos va a quedar tiempo. Como les digo, en otras carreras esto se da en 8 semanas. Entonces, todos aquellos que lleguen a tenerlo listo para la última semana, es un trabajo que se puede hacer en grupos. Se puede hacer en grupos de hasta 4 alumnos. Y en ese caso también están las pautas
para presentar ese trabajo con un PowerPoint. Unos van a disponer de X cantidad de minutos por grupo, y es muy lindo también compartir justamente y conocer a qué se dedicaron a investigar para este trabajo otros compañeros u otros alumnos de otras carreras. Pero como les digo, quédense tranquilos que los voy a ir acompañando y guiando para la elaboración de ese trabajo final. Yo creo que este tipo de materias no se rinde con una evaluación escrita de 40 preguntas, sino que la riqueza de esta materia es lo que ustedes sean capaces de reflexionar a medida que vayamos analizando los distintos temas. ¿Hasta acá hay alguna duda o vamos de lleno al tema de la primera clase? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, entonces vamos a ir al primer tema. Como les decía, vamos a empezar por la parte de bioética, y entonces corresponde que hablemos hagamos una introducción a la bioética. Entonces, esta diapositiva contiene de alguna manera desarrollado lo que tiene el programa, o sea, todos los temas que abarca este tema 1, y vamos a proceder a explicarlo. Entonces, bueno, ¿por qué bioética? Aquellos alumnos que cursaron hace 4 años, 5 años biología general conmigo en la carrera de farmacia, le dedicamos la última unidad del programa a la bioética, y probablemente se acuerden de muchas cosas en la medida que las vuelvan a escuchar. Pero yo los quiero enmarcar un poco que la bioética es una ciencia que se desprende de la biología, una ciencia biológica relativamente joven. Es una ciencia que data de la década del 70, o sea que recién está cumpliendo sus 50, 52 años. ¿Por qué aparece en la década de los 70? Bueno, yo les cuento que en la humanidad, siempre que han habido grandes crisis o calamidades, como las guerras, por ejemplo, se ha visto, esto basta con mirar un poco la historia, se ha visto a posteriori un renacer importantísimo de las ciencias. Por eso no es de extrañar que nosotros que estamos atravesando esta pandemia, algo inédito para nuestra generación y demás, que luego haya, o ya se está viendo en investigación, cómo se abocaron toda la comunidad científica a tratar de encontrar una vacuna, a tratar de encontrar algún medicamento. Y bueno, en el caso de la bioética surge después o años después de que termina esta gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Si bien la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45, podemos mirar para atrás en el tiempo y decir que la década del 70 no era muy lejano, y la bioética surge como una ciencia que intenta poner un marco moral a los avances que el hombre estaba haciendo, que el científico estaba haciendo, y que en muchos casos se estaba excediendo, o sea que no todo lo que se podía lograr en el laboratorio era lícito hacerlo, y por eso era necesario hacer pensar al científico sobre los avances que estaba provocando en sus centros de investigación. Entonces, volviendo a esto de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, en Nuremberg, se hizo el juicio de Nuremberg, hay varias películas sobre esto, y fueron condenados 17 médicos por cometer abusos y excesos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que fueron muchísimos más que 17 las personas involucradas, pero fue emblemático, fue como mostrar que se hacía algo para condenar todos aquellos experimentos, por ejemplo, que había diseñado el doctor Mengele y otros. Mengele, por ejemplo, no pudo estar sentado en este tribunal porque se había escapado. Se dice que estuvo en la Patagonia nuestra, después muere en Brasil, muere ahogado en el mar haciendo surf, o sea que ni siquiera tuvo
el castigo de que alguien pudiera tener la posibilidad de juzgarlo. La película Guacolda, por ejemplo, con con Peretti y Natalia Oreiro, ahí tiene como protagonista, uno de los protagonistas al doctor Mengele. Si bien es una película, pero no deja de ser un poco él tenía una pasión por los gemelos, porque sabemos que los gemelos son seres humanos que tienen el mismo ADN, porque provienen del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Entonces, él tenía una obsesión con experimentar con gemelos, tomando uno como control y practicando sobre el otro sus aberraciones. También a lo largo de ese tiempo, después del juicio de Nuremberg, aparecen otros proyectos paradigmáticos que hacen de alguna manera repensar si lo que se estaba haciendo era correcto. Por ejemplo, en el año 56 había una institución en New York para niños discapacitados mentales que para lograr que ellos sean admitidos, que tuvieran un cupo en esta institución, sus padres tenían que permitir que los infectaran con el virus de la hepatitis. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían o inyectándole alguna solución que contenía el virus, o bien preparando formas farmacéuticas líquidas como jarabes hechos con orina o materia fecal, o sea, el virus estaba, el de la hepatitis B, estaba contenido, hepatitis A, perdón, estaba contenido en los excrementos, y con esto infectaban a propósito a los niños. Un periodista hizo una investigación y cuando descubre esto y lo hace público, obviamente cierran la institución. Esto lo pueden buscar en internet, el experimento Willowbrook se llama, y realmente fue muy dañino porque obviamente perjudicaban a pacientes sumamente vulnerables como son los niños y niños con alguna deficiencia mental. También en Estados Unidos y también en New York, en el año 63 se encontró que en una institución de ancianos les inyectaban células cancerosas para ver qué pasaba. Hoy sabemos que el cáncer no se transmite inyectando células cancerosas, pero sí se produce una lesión importante en el sitio de la inyección con una necrosis, o sea, un daño ocasionaban igualmente. Ahora, peor que todo esto que les estoy contando, fíjense, durante 40 años, desde 1932 a 1972, se estudió la evolución de la sífilis en una población en Alabama de sujetos negros, siendo que en la década del 30 se descubre la penicilina, el primer antibiótico, que es el tratamiento aún hoy en día para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, habiendo terapia, no se le suministró con el fin de ver la evolución de la enfermedad sin medicación. Esto también tiene una película, Miss Everboys, que lo retrata todo el experimento, y cuando también es descubierto, acá está la portada del diario con mayor tirada de Estados Unidos, imagínense cómo se alarmó la sociedad al darse cuenta de lo que habían estado haciendo durante 40 años. Tristemente, en América Central se hicieron experimentos similares en Guatemala, y hace poco que se ha descubierto todo esto, y también durante tiempos prolongadísimos. Y por último, el caso talidomida. Les cuento que, voy a avanzar un poquito porque creo que tengo las imágenes. Bueno, esta sería el experimento Tuskegee se llama, que es cuando les inyectaba, cuando les dejaban correr la sífilis sin tratamiento, y esta es la película a la que hacía mención. Y el caso talidomida, la talidomida es una droga que se utilizó o que se pretendió utilizar, al menos se encontró como
la gran panacea para los vómitos del primer trimestre del embarazo. Si era la gran panacea para los vómitos del primer trimestre del embarazo, quienes lo consumieron fueron embarazadas. El tema es que cuando nacieron los niños, nacieron sin extremidades o nacieron con grandes alteraciones en sus extremidades, ya sea superiores e inferiores o ambas. No existía la globalización tal como hoy en día la conocemos, sin embargo llegó también a nuestro país. En nuestro país hay personas que hoy en día tienen cerca de 54 o 55 años que fueron víctimas de la talidomida. La patología que producen es la focomelia. Ahora les cuento que obviamente esa droga se sacó de toda circulación, no había llegado a ser aprobada por la FDA, que es la agencia americana que aprueba las drogas, como es la ANMAT para nuestro país, pero hoy en día se ha vuelto a reutilizar la talidomida porque se ha encontrado otro tipo de usos terapéuticos, por ejemplo, para la lepra. Y ustedes dirán, ¿la lepra es algo que se ha extinguido? No, tristemente hay lepra en algunas poblaciones muy pobres, en la India, en el Brasil, y están siendo tratados, entre otras drogas, con talidomida. Todo esto que les cuento llevó a que en el año 71 un médico oncólogo, Van Rensselaer Potter, escribe este libro, Bioética, un puente hacia el futuro. Se dice que Potter fue el primero en armar este neologismo, esta nueva palabra, uniendo ética al prefijo bio de bios, vida. Él lo había usado un año antes, en el año 70, en un artículo científico que había escrito. Pero obviamente al plasmarlo en la portada de su libro, se puede decir que Potter fue el que primero utiliza el término bioética. Sin embargo, ese mismo año, en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, se crea el Instituto Joseph and Rose Kennedy para el estudio de la reproducción humana y la bioética, y lo funda un médico llamado Hellegers, de origen europeo, así que se disputan entre ambos quién es realmente el padre de la bioética. La impronta que le va a dar Hellegers, ustedes lo van a leer y luego yo les pido que participen en el foro sobre este tema, es de una ética médica, lo que hoy le llamamos ética médica, mientras que la bioética de Potter era una bioética más ambientalista. A pesar de que él también era médico y era oncólogo, es otro tipo de mirada que le da a lo que hoy entendemos como bioética. Unos años más tarde, en 1978, Reich publica la Enciclopedia de Bioética, la cual es reeditada o actualizada en el año 95. Esto para situarlo un poco por qué fue necesario empezar a hablar de bioética y cómo se inicia. Ahora, les comento que en esa enciclopedia de Warren encontramos esta definición de bioética que aún hoy en día se sigue tomando como referencia. Y esta definición nos dice que la bioética es la reflexión sistemática. Yo voy a ir desarmando la definición. Si es una reflexión, la palabra reflexión nos está hablando de que hay un movimiento, hay el hombre que se vuelve sobre sí mismo para pensar. Sistemática porque tiene una metodología. Así como las ciencias biológicas, químicas, se fundamentan en el método científico, la bioética tiene su sistema, su método. Entonces, es una reflexión sistemática sobre qué? Sobre el comportamiento, la conducta humana. Y dónde, en el campo de la vida y de la salud, a la luz de valores y principios éticos. Entonces, esa bioética va a ser interpretada de distinta manera según sean los que adhieran a este pensar en esta moral de la vida. O sea, no hay una única bioética.
y así es como surgen 4 líneas de expresión. Las más conocidas o las más antiguas son la bioética principialista, es una corriente que surgió justamente en Estados Unidos y se le llama corriente angloamericana, y la bioética personalista que arranca en Europa. ¿En qué difieren ambas o a qué se dedican ambas corrientes? La bioética principialista, como lo dice el término, se basa en el cumplimiento de principios morales. Los cumplo, soy ético. No los cumplo, estoy faltando a la ética. Pero nosotros sabemos que muchas veces en este cumplir principios morales está el cumplimiento. O sea, no se trata solo de cumplir normas. Y a esta bioética es la que se le suele dar muchas veces el término de ética biomédica. La otra corriente, la bioética personalista, va a mirar a la persona como un todo, en su integralidad, y la va a tomar como el centro de la vida social. Entonces, todos los problemas que surjan van a tener como eje a la persona, más allá de que se cumplan o no se cumplan ciertas normas. Y hace menos tiempo aparecen estas dos corrientes, la bioética utilitarista y la bioética universalista. La utilitarista nos va a sonar mucho, un poco con la pandemia que hemos atravesado, porque fíjense, el principio en que se sustenta es hacer el mayor bien al mayor número de personas. Y pone sobre los valores de la persona, los valores de la sociedad. O sea, importa más la sociedad que el ser humano en sí mismo. Por eso esto de utilitarismo. Les decía que nos va a hacer acordar estos últimos tiempos porque un poco fue un principio aplicado para las vacunas. Lograr alcanzar a la mayor cantidad de personas, sin importar lo que cada persona en particular pudiera pensar, sin darle tiempo a pensar al respecto. Y la bioética universalista es una bioética muy subjetiva, para mi criterio, para mi juicio, porque lo que toma en cuenta es la opinión de las personas cuantitativamente. Entonces, cuando hay un problema ético, se hace una suerte de encuesta y se toman las opiniones de la mayor cantidad de personas posible. En función de eso se toma una decisión. O sea, importa muchas veces la representatividad que puedan tener los distintos grupos frente a un problema. ¿Cómo se organiza la bioética en cuanto a los temas que aborda? Y acá podríamos haber trazado una línea del tiempo desde que el ser humano nace hasta que muere, porque su organización temática va en esta línea. Van a haber temas que aborde la bioética al comienzo de la vida humana, y ahí vamos a tener temas como el de la reproducción asistida, aborto, esterilización y eugenesia, problemas que surgen a lo largo de la vida humana, o sea, sobre su calidad de vida, como por ejemplo la experimentación en seres humanos, los trasplantes de órganos, la ecología, y problemas que se suscitan al final de la vida, la ética frente a la muerte. Y acá vamos a hablar de eutanasia, hay otros temas que ocupan como pena de muerte, guerra, legítima defensa, SIDA. O sea que están bien separados los temas según el momento de la vida del ser humano que ocupen. Entonces vamos a ver un poco cuáles son, dentro de la primer corriente bioética, la bioética principialista y luego la personalista, cuáles son los principios sobre los cuales se asienta la bioética. Y acá yo les he puesto como en una contraposición ambas corrientes. La bioética principialista se caracteriza por fundamentarse en 4 principios que están resumidos en 3.
¿Por qué? Porque el primero abarca dos principios. El primero es el principio de beneficencia unido al de no maleficencia. ¿Qué quiero decir con esto? Beneficencia es hacer el bien, es el principio de hacer el bien, pero haciendo este bien no causar un daño, o sea, unido a no hacer maleficencia o dañar. Ya lo vamos a ver después en ejemplos concretos, cómo a veces, por querer hacer el bien, me paso de la raya y incurro en un daño. Principio de justicia y el principio de autonomía. Cuando uno mira documentos antiguos de la época de Hipócrates, el padre de la medicina, como es el juramento hipocrático, va a encontrar los dos primeros. Sin embargo, el principio de autonomía se puede decir que empieza a ser importante después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, dejar al paciente, dejar al sujeto de la investigación, dejar a la persona tener voz para decir consiento o no consiento que se haga esto sobre mi cuerpo. La bioética personalista tiene principios más amplios y dijimos que siempre estaba centrada en la persona humana. El primer principio, principio de defensa de la vida física, desde su comienzo hasta su fin por causas naturales, principio de totalidad, de libertad y responsabilidad y de sociabilidad y subsidiariedad. Estos serían los principios en que se basa la bioética. Y estos principios entre sí tienen un encadenamiento, o sea, no se puede hacer el bien si no se respeta la autonomía. Y si se hace el bien, se debe ser justo en las decisiones que se tomen. Haciendo esto, no incurrimos en la maleficencia, etc. Voy a ver. Disculpen. Entonces vamos a desagregar principio por principio. Pero antes de proseguir, ¿están entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran preguntar? Sí, ¿Vamos bien? profe. No, profe, por Hasta ahora bien, profe. Bueno, entonces... Bueno, profe, perdón. Beneficencia unido a no maleficencia. ¿Qué significa? Significa procurar el bien del otro, no el propio, favorecer sin perjudicar. Lo primero es no dañar, y este principio es obligación, no es caridad, no es una limosna hacer el bien, es obligación moral tener este principio como una premisa. Principio de autonomía. El principio de autonomía, ¿por qué aparece? Porque cuando se vieron las aberraciones que se habían hecho en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, se vio que el sujeto, el paciente, no tenía ni voz ni voto, y ni siquiera vayamos a casos tan extremos, hasta la primera mitad del siglo XX, cuando un médico decidía que había que realizar tal o cual tratamiento, amputar un miembro, hacer una quimioterapia, una bomba de cobalto o lo que fuera, en realidad era poco y nada lo que se podía escuchar la voz del paciente. Bueno, el principio de autonomía trata de recuperar que el paciente es el actor principal y él es libre para tomar sus propias decisiones y elegir lo que considere que es lo mejor para sí mismo. Ahora, para ser autónomo, tiene el derecho a recibir toda la información que necesite sobre qué está ocurriendo con su salud. Para esto, la mejor forma es que al recibir la información lo plasme bajo la firma de un consentimiento informado. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos ética en la investigación. Por el principio de autonomía se deben respetar los valores religiosos. Esto, les pongo un ejemplo, yo les comenté al principio de la clase que esta materia la doy desde el año 2015 para técnicos en hemoterapia, y ellos relatan que
es más frecuente de lo que nosotros pensamos el caso de que se presente un paciente testigo de Jehová y que no quiera recibir por sus principios una transfusión sanguínea. Y como en ese caso, si es un adulto, se debiera respetar siempre su opinión. Lo que pasa es que cuando es un menor, esto pasa a un comité de bioética hospitalario. Pero cómo se respeta y se buscan alternativas en el caso de que este tipo de medidas vayan de la mano de salvar la vida del paciente e impedirlas puedan correr de la mano de provocar la muerte. Y obviamente, bajo este principio, nunca se debe ejercer presión sobre las decisiones del paciente. El principio de justicia, nosotros en una forma sencilla de entender a la justicia, la entenderíamos como dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, en este caso, este principio prohíbe que se ponga en riesgo a un grupo de personas por el solo hecho de beneficiar a otros. Y esto, por ejemplo, con el tema de la pandemia COVID se vio el diseño de algunos experimentos. Yo luego les voy a dar acceso a que veamos esas publicaciones donde frente a una prueba de una vacuna hubo otro grupo control que no recibió ningún tratamiento y en algunos casos que fallecieron, mientras que los otros estaban probando algo que después resultó ser eficaz, que fue la vacuna de Oxford, hoy en día la que maneja el laboratorio AstraZeneca, pero en el diseño experimental se puso en riesgo a un grupo por beneficiar a otros que eran los que estaban probando la vacuna. Con respecto a las reglas de la bioética son 3. La primera es la confidencialidad o secreto profesional, donde en el caso de profesionales de la salud o en el caso de profesionales en general, se debe guardar un secreto profesional, sobre todo aquello que nos relate el paciente. La veracidad, obviamente, es inentendible que en el siglo XXI uno le oculte la verdad de lo que tiene en salud el paciente. De hecho, hay estudios que demuestran que el paciente colabora mucho más en su terapia cuando conoce qué es lo que tiene, más allá de que sea difícil administrar esta información. Y por último, se plasma en una regla que es la del consentimiento informado o válido, y que muchos de ustedes, las carreras que egresan con una tesina, a veces en las investigaciones que vayan a hacer para la tesina, van a necesitar construir un consentimiento informado para administrar a las personas que involucren en su trabajo. Bueno, la bioética como sustento filosófico tiene una serie de documentos, códigos y declaraciones. Yo en el aula virtual les he armado una carpeta. Obviamente no es necesario que lean todas y que sean para estudiar, pero sí que conozcan que son de alguna manera las bases sobre las cuales trabajan los comités de ética o bioética. El más antiguo es el Código de Nuremberg, que surgió de este juicio que yo les comentaba después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en la década del 60, la Declaración de Helsinki. Esta declaración la hace la Asociación Médica Mundial. Luego en Estados Unidos aparece el informe Belmont, que fue producto de descubrir esa investigación que durante 40 años habían hecho con la sífilis, y más recientemente, ya en el siglo XXI, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos. Con respecto a estos códigos en particular, yo acá he destacado en color lo más importante de cada uno. En el caso del Código de Nuremberg, llama la atención que por primera vez se hable de consentimiento informado. Así que la persona tiene que tener la libertad para aceptar o no aceptar
una investigación, un tratamiento, un medicamento que se le administre. En el caso de la Declaración de Helsinki, por primera vez se habla de que la investigación tiene que estar llevada adelante por gente capacitada y se habla de sujetos vulnerables. Entonces uno podría preguntarse a qué le llaman sujetos o grupos vulnerables. Y yo les cuento que los grupos vulnerables abarcan a los niños, o sea, los menores de edad, las mujeres embarazadas, las personas privadas de la libertad, las personas con discapacidad mental, las personas analfabetas o con una educación limitada, las personas con pocos recursos económicos y que acceden en forma limitada a la salud porque podría ser de alguna manera como una presión para que ingresaran, por ejemplo, a un experimento médico, el hecho de que es la única alternativa que tienen para acceder a tratamiento para su enfermedad. Las trabajadoras sexuales y personas homosexuales están dentro de los grupos vulnerables, las mujeres en determinados entornos laborales y las personas usuarias de drogas o que participan en actividades ilegales. Esa sería un poco la definición de grupos vulnerables y que la Declaración de Helsinki la toma por primera vez. El informe Belmont, que se pide, se arma una comisión para evaluar este experimento de Tuskegee, descubierto después de 40 años de que se estaba realizando, y le da el marco ético a la investigación biomédica. La verdad que es una serie de pautas que aún hoy en día tiene sus actualizaciones, pero se siguen considerando. Y en cuanto a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, bueno, acá va a hablar de fomentar el conocimiento científico, pero siempre considerando la vulnerabilidad humana. En esto es la corriente de alguna manera de la bioética que tiene mucha fuerza en Latinoamérica, la corriente que se apoya en los derechos humanos y que le da especial dedicación y protección a los grupos vulnerables. Esta sería un poco una introducción a de qué se trata la bioética. Van a tener acá el acceso a la bibliografía. Yo voy a dejar de compartir y me vuelvo al Zoom para escucharlos ahora a ustedes. Ahora quisiera que me cuenten un poco si habían escuchado hablar de bioética. Los alumnos de farmacia un poquito no pueden negarlo porque lo tuvieron en biología, pero quiero escuchar sus opiniones acerca de si habían escuchado de esta ciencia, si les parece que fue necesario empezar a hablar de estas temáticas, porque si no el científico no tenía un marco moral donde de alguna manera encuadrarse. Así que bueno, los escucho y también quien quiera Hola, presentarse. profe. Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, Macarena Fernández. Estás como yo soy Camilo. técnico. Sí, la tengo que sacar, es mi marido, perdón. No hay problema. Yo es la primera vez que lo escucho, para mí es todo muy nuevo y empecé a notar cosas, pero va muy rápido, así que lo voy a tener que volver a ver, pero yo porque soy gastronómica y la verdad como que sí, es todo muy, muy nuevo y bueno, tiene toda relación, así que bueno, vamos a tener que conocer la base, la teoría, para después aplicarla, por lo menos en lo mío gastronómico, que también hay que tener bioética y bio, y veo que considero que era necesario. No lo conocía, pero interpreto que por todo lo que fue pasando, la historia que fue contando, fue indispensable que pasara algo así. No lo había escuchado antes, mi punto de vista. Bueno, gracias. Y vos sabés que hablando con la directora de carrera de ustedes, con Silvia Farah, yo le comenté, le digo, esta materia la damos en nutrición también. Cuando le conté de qué se trataba, me dice, es que esta materia en realidad no se debería limitar a profesiones de la salud, sino que es la vida misma. Así que
espero estar a la altura de las expectativas de que Tal ustedes cual, puedan no, aprender. interpreto que sí va a ser un reto, o por lo menos para mí, poder adaptarlo y llevarlo, porque todo este conocimiento en cuanto a la ciencia, evolución que fueron teniendo, hablo de científicos en la salud, no lo tengo, y mis compañeros deben pasarle lo mismo, pero el riesgo no, lo que vamos a tener que ver es cómo lo adaptamos, cómo lo llevamos a nuestro campo. Sí. Pero es indispensable, me parece que está bueno. Bueno, me alegro. Va a ser más fácil, obviamente, la parte de ética propiamente dicha, pero vamos a ir repasando, como les digo, la vida misma, porque la línea del tiempo nos atraviesa a todos y cada uno encontrará temas que se tocan con realidades cotidianas. ¿Alguien más que quiera presentarse o hablar? Hola, profe. Hola, Victoria. Yo quiero, lo que relacioné es la primera frase que dijo, que era que como que se le pone un marco moral a los avances científicos. Que eso es verdad, porque, a ver, no es que había escuchado mucho sobre bioética, pero hay cosas que sí puedo relacionar, como esto de experimentar en los seres humanos y demás, como que había que ponerle un marco ético a esto. Estas cosas sí las he escuchado, pero bueno, sí, es algo nuevo también para mí. Bien, ¿a qué carrera pertenece Victoria? Terapia ocupacional. Bien. ¿Alguien más Hola, que sí. quiera? Sí. Hola, sí, buenas noches. Oscar Díaz es mi nombre. Oscar, qué gusto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, en primer lugar pido disculpas porque estoy trabajando, estoy dando clases también. Con respecto a lo que habla del marco que se establece como bioética, ¿sí? Y frenar un poquito esto, creo que pasa un poquito creo que más antes, cuando allá por la Segunda Guerra Mundial, donde hicieron un desastre en la comunidad judía, haciendo Sí. famosos experimentos con algún tipo de material biológico, y que ocupaban como cobayos, le digo yo, como caballitos, para hacer todas estas atrocidades que hicieron. Creo que a partir de allí se ha ido armando este marco legal para poder dar a conocer lo que es esta bioética, ¿no? Con respecto Estaba todo a la el ciencia, a la fermento. salud, con respecto a marcar algún tipo de diferencia a la hora de hacer interpretación de todo lo que hace respecto de esta parte ética en sí. Bien. Sí, estaba hecho de alguna manera el caldo de cultivo listo para que se cerrara un poco el tema, porque no se podía dejar de alguna manera eso sin hablarlo y a partir de hablarlo la comunidad mundial, ni siquiera la científica, poder reconocer que no debía volver a ocurrir nunca más. Tristemente estamos viendo hoy en día los estragos de otra guerra que uno no deja de asombrarse que el hombre no haya aprendido ninguna Sí, lección, pero bueno. pero también hay otros estragos que yo le digo de condiciones naturales, más allá de los estragos de la guerra. Creo que no hay un parate en esto de bioética con respecto, supóngase, que yo lo entiendo así, tal vez puede estar, mi apreciación puede ser errónea o equivocada. Por ejemplo, empresas como Monsanto que hacen la manipulación genética dentro de los alimentos, que eso sí nos atañe a nosotros como gastronómicos. Esa Sí, lo vamos manipulación a ver severa, eso, sí. Lo esa vamos a ver en manipulación ética y la severa que investigación. hacen de la parte genética y producen las alteraciones en distintos productos que somos los de consumir nosotros. Productos que de una forma u otra se lo transfieren a una empresa, y usted, por ejemplo, agarra las papitas Kellogg, no tengo nada contra Kellogg, pero si agarra esas papitas, ¿sí? Usted le prende un encendedor y le prende fuego, la papita se enciende.
Entonces, ¿cómo puede ser un producto alimenticio que nosotros vamos a consumir, se prenda fuego y se consuma como ceniza? Ahí también tiene una manipulación de bioética en todo esto y en la parte biológica, que es el consumidor que nosotros somos. Entonces, a partir de ahí, creo que a nosotros, como gastronómicos, ¿sí?, podemos llevar hacia un consumo más saludable con respecto a lo que tenemos nosotros ahora en la actualidad, si es que se puede relacionar de alguna forma. Sí, vamos a buscar los puntos en común y para mí como docente va a ser un desafío que las 3 carreras, pero esto que estamos haciendo lo está pidiendo mucho la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, como formación interprofesional, digamos. Así que la casualidad que hizo que estuvieran tomando la materia 3 carreras distintas, pero estamos haciendo punta en esto de que vamos a ver la riqueza que unos y otros nos puedan ir aportando a lo largo del cursado. Bueno, Gracias, Oscar. No, por favor. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola, profe. Yo estudio terapia ocupacional y bueno, si bien es re nuevo todo para mí también, no es que había escuchado mucho, desde que comenzamos la carrera siempre se nos ha dicho que primero está la persona, el poder hablar con ella y que ella nos diga cuáles son sus necesidades, sus intereses, cómo quiere participar en el tratamiento y demás, que creo que eso también apunta mucho a lo ético. Así es. Y ustedes que trabajan mucho con la discapacidad también, es población vulnerable, entonces con más razón tener presente todas estas premisas, estos principios. Hola a todos, mi nombre es Mayra, también soy de terapia ocupacional y un poco sumarme también a lo que decía Valentina, esto de que como desde el principio de la carrera es el interés de la persona, antes de un paciente uno está tratando con personas, entonces y más sumando a que, bueno, trabajamos con población vulnerable. Así que creo que esta materia tenemos mucho que aprender y tener en cuenta para nuestro trabajo profesional el día de mañana. Bueno, me alegro. ¿Alguien de farmacia que quiera comentar algo? Ustedes sí habían oído hablar algo de bioética, porque si dicen que no, están aplazados de vuelta en biología, así que volvemos para Hola, atrás. profe. Soy Sabrina Vargas. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, sí, yo soy de farmacia y van a coincidir varios de mis compañeros que sí hemos hablado en varias materias. Biología fue la primera que usted nos trajo el campo de la ética y la bioética. Y particularmente yo en la secundaria hice una monografía, o sea, yo me egresaba con una monografía, un proyecto de campo, donde tenía que aplicar algún tema que yo quisiera, aplicar ética y bioética. Y me acaban de sonar de nuevo todos los principios que usted había nombrado, que no los había visto hace bastante. Si bien siempre abordamos la ética y la bioética así en general, me llamó mucho la atención eso, que volvía a tiempo atrás a ver todo lo de los principios. Recuerdo que en el proyecto que tuve que hacer los tuve que aplicar uno por uno. Según el campo que yo elegía, aplicar la mayoría de los principios y bueno, hacer la monografía. Bien. Bueno, me alegro que sirva y les cuento como un adelanto de ese trabajo integrador con el que se aprueba la materia. Ustedes vayan anotando si les llama la atención un capítulo de una serie, una película, una noticia que encuentren en el diario, en internet, en la tele, porque sobre eso van a hacer el trabajo. Entonces, con respecto a los principios y a las reglas, yo les voy a decir qué principios se cumplen y cuáles no, o cuáles se vulneran, qué reglas se cumplen y cuáles no. Entonces, empiecen a mirar todos estos temas que ahora se dan cuenta que tienen que ver con la bioética, con ojos de potencial tema de mi trabajo para empezar a mirarle todas estas cosas que a veces se nos pasa de largo. Yo esta forma de evaluar con el trabajo la tengo hace varios años y muchos
alumnos han elegido, por ejemplo, capítulos de esta serie Grey's Anatomy, capítulos de New Amsterdam, bueno, películas completas, porque empiezan a darse cuenta en la medida que estaban viendo que ahí estaba tocándose este tema del final de la muerte digna, del respeto por la vida, del trasplante de órganos, etcétera, etcétera. Sí. Profe, usted sabe que no lo había pensado recién, estoy empezando a hilar o a desgranar un poco la materia como tal. Yo soy docente también de gastronomía y doy en varias escuelas, en terciarios y en CCT. Y también lo puedo aplicar no solo en lo gastronómico, si yo trabajo haciendo de comer para personas y todo lo demás, sino también poder trasladarlo a la educación, que estoy terminando el profesorado y bueno, todavía no he tenido esta materia, pero totalmente abarca a todas, porque lo ético, la verdad que me abrió la cabeza recién, se me ocurrió recién porque lo había como largado, me veía muy como gastronómica, pero no en el otro punto de vista que también tengo acceso a las otras personas, sean vulnerables o no, y hay que aplicarlo. Eso, quería comentarlo, perdón, nada que ver. Pero... No, está bien. Esta primera clase suele ser un disparador, en realidad vamos a bajar al terreno y meternos en los temas ya desde la semana que viene. Yo voy a ir armando, si les parece, después ustedes si quieren cambiarse entre personas me avisan, armando grupos para que, por ejemplo, la semana que viene no, pero después de Semana Santa, porque ese jueves no vamos a tener clases, por ejemplo, un grupo de cada carrera le toca presentar la película que yo les asigne. A la otra semana, un grupo de las otras, porque si bien le vamos a dedicar a lo mejor a eso solo 45 minutos a lo mejor de la clase, empezamos a ver la mirada de los otros sobre un tema que nosotros tal vez lo estamos enfocando diferente. Así que la idea es que sea un poco un aula invertida en esos momentos donde ustedes sean los que presenten temas a sus compañeros mientras vamos siguiendo el orden del programa. Así que bueno, ahora los dejo con el material de estudio y pensando mucho para que el jueves que viene ya aterricemos un poco en esta bioética cuando se inicia la vida, y por eso mal no nos viene a ninguno recordar un poquito, tal vez en los primeros 15 minutos, de cómo se inicia la vida. De hecho, hoy en día hay evidencia científica, y lo vamos a ver en la clase que viene, que la vida inicia con fuegos artificiales, inicia haciendo fiestas. Esto que les digo, los que no me han tenido en biología deben decir qué está diciendo esta mujer, ya van a ver que hay un trabajo publicado que se ha demostrado que en el mismo momento de la unión de óvulo y espermatozoide hay un estallido como si fueran fuegos artificiales. Así que así vamos a empezar la clase el jueves que viene para dedicarnos a la reproducción asistida. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, poner manos a la obra y a tratar de hacer las actividades de la semana. ¿Sí? Profe, Buenísimo, profe. en caso Sí. de que no me, o sea, yo igualmente ahora voy a seguir haciendo reclamo porque no tengo el alta en esta materia en la página. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para entregar el cuestionario y todo eso? No, este primer cuestionario de la semana que viene yo lo voy a dejar abierto, incluida la semana de Semana Santa, para que ustedes tomen el ritmo. ¿Sabés qué? Poneme en el chat, Mayra, tu mail, porque voy a tratar de matricularte yo. O sea, a veces Buenísimo. como profesor uno puede matricular a los alumnos. Sí, me dicen Juliana Butini, si no hay problema. No hay problema, yo después reviso la grabación y ahí tomo la asistencia. Profesora, buenas tardes. Leticia, sí. Sí.
el cuestionario y la actividad que nos va a dejar para esta semana o para la otra, eso lo hacemos individual. El grupo Claro, va a ser vas a con ver la película que usted nos diga. Claro, la actividad de esta semana es un foro de intercambio que podés empezar a participar hoy, mañana. En realidad el foro consiste en haber escuchado la clase, leer la guía de estudio y meterte un poco a responder, y nos vamos a ir escuchando de alguna manera, a leernos unos a otros, porque se va armando de alguna manera un diálogo en ese foro. Como cada carrera tiene su aula, ahí sí van a estar más individualizados entre sus propios compañeros. Mi sugerencia, porque el foro, ¿cómo se califica? ¿Con participó o no participó? No es que lo que ponga esté bien o esté mal, porque en la bioética se respetan todas las opiniones, siempre que lo hagamos en un marco de no agredir lo que ponga el otro. Así que yo los invito a que en el foro participen pronto, porque cada semana va a tener su foro. Entonces, no está bien que dejen todos juntos para dentro de 3 semanas. Y el cuestionario sí, que se atrevan a hacerlo cuando ya hayan leído el material. Son cuestionarios de poquitas preguntas en realidad, pero van a ver que difieren de otro tipo de materias, porque a veces para contestarlas tienen necesariamente que pensar un poquito en el tema de la semana. Ahí voy a tomar nota de Profe, tu mail, Mayra, para ver si te puedo articular. Y Julieta tampoco, porque Julieta, ¿a qué carrera perteneces? Julieta Pérez. Terapia ocupacional. También, como Mayra. Poneme Sí. ahí tu correo electrónico, entonces. Bueno, Yo creo que te voy a poder matricular, si no, yo trabajo algunas horas de la semana en el área de educación a distancia, así que tengo como comunicación más directa con el licenciado Capó para que te matricule rápido. ¿Alguien más está sin estar habilitado todavía? ¿Carmen? Yo no, ya. Carmen, ¿se te abrió el micrófono? ¿Querías decir algo? Profe, ¿los cuestionarios son con tiempo, digamos? Sí, pero como son poquitas preguntas, los 45 minutos que tienen están más que suficientes. Son sencillos, simplemente para que ustedes de alguna manera se autoevalúen, bueno, qué tanto aprendí del tema, porque como todo cuestionario lo terminan de enviar y ya tienen el resultado, excepto algunos donde van a tener que escribir, tienen que esperar a que yo corrija la pregunta. Que igualmente corregirla, les vuelvo a decir, el puntaje lo van a tener todos, porque yo siempre pongo esto, que lo importante es la opinión personal de cada uno. O sea, podemos hacer una pregunta sobre un tema determinado y pensar diametralmente opuesto. Siempre que esté en línea con la bioética, no hay una respuesta única y correcta. Carmen, ¿a qué carrera perteneces? A terapia ocupacional, ¿se escucha? Bien. Sí, sí. Ha pasado con esa carrera, que no están todos matriculados. No se preocupen, que yo intento y ojalá estén en el aula en un ratito. Gracias, ¿Alguna profe. otra pregunta o los dejo trabajando y leyendo en la plataforma? Bueno, profe, gracias. Voy a detener la grabación y ya subo la grabación al aula para aquellos que no se pudieron conectar o entraron cuando ya habíamos empezado. Bueno, Así profe, que, consulta, ¿nos volvemos a encontrar o nos dedicamos en el material? ¿No nos volvemos a encontrar sino hasta la semana que viene? hasta el jueves que viene a las 7 de la tarde, sí. Ok, Así ok. es. Y hay cada semana abajo hay un foro de consulta. Sí, Ahí sí, me sí. preguntan todo. Ok. Que es distinto al foro de intercambio, donde hay una pregunta disparadora
y ustedes en función de la bibliografía empiezan a responder. Ah, ok. Hay que completar, o sea, foro de consulta para el contacto directo con usted y el intercambio para ver opinión entre nosotros con respecto Claro, al material. así es. Bárbaro. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego y nos vemos entonces después que viene. Quedo atenta a las consultas que puedan surgir. Y un gusto Muchas gracias, profesora. Buenas empezar tardes. con ustedes. Nos vemos el jueves, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Adiós, profe. Adiós.